en la consolidación de la nacionalidad oriental, la larga trayectoria política de estabilidad política y social que marcó profundamente la sociedad uruguaya, constituye un ejemplo y una inspiración para el continente. Essa admiração se estende também ao campo das artes e das letras, em que o Uruguai sempre estuvo em las primeiras linhas. A força grandiosa e profundamente humana da narrativa de Horácio Quiroga, marco clássico de la revolución de nuestras letras en el continente. La prosa de Mario Benedetti, el humanismo universal de Onetti, que lo alzó a la condición de uno de los mayores poetas de todos los tiempos. La poesía tan genuinamente nuestra de Juana de América. No olvido la gran lección de idealismo que nos da José Enrique Rodó, y hoy Sanguinetti me regaló un libro de él, con su inmortal Ariel, contribuição decisiva de la inteligência uruguaya para el pensamento latino-americano. E como não pensar em Torres Garcia, gênio maior de las artes plásticas universales? E las figuras tiernas e humanas de Figari, artista que me encanta por la beleza de sus colores y por su simplicidad inocente. Estamos aqui reunidos en este momento para recordar los 25 años de la redemocratización uruguaya, obra maestra de engenharia política conduzida por Júlio Maria Sanguinetti. Culpo a él papel decisivo en las conversaciones con las Fuerzas Armadas que hicieron posible la reinstauración de la democracia. Hablar de 25 años atrás es como si el pasado estuviéramos hablando de hace siglos. América del Sur vivía la mayor ola de democratización desde la Segunda Guerra Mundial. Entre 79 y 82, Perú, Ecuador y Bolivia tienen la democracia restaurada. 83 es Alfonsín que asume la Casa Rosada y 85 Júlio Maria Sanguinetti llega al poder en Uruguay y yo asumo la presidencia de Brasil. El siglo democratizador prosiguió con la convocación de elecciones en Paraguay en 89, acabando con 35 años de gobierno Stroessner, y con las elecciones en Chile, que llevaron a Patricio Aylwin a la presidencia en marzo de 90. Tengo profundo orgulho del papel que tuvimos, Raúl Alfonsín, Júlio Sanguinetti y yo,
en el encaminhamento, sem sustos nem sobressaltos, de esses dois processos de democratização. A história e o secreto guardam lo que hicimos e lo que ayudamos a hacer. En aquele tempo como hoje, as interrogantes eram: como conciliar democracia, transição e governabilidade em países com instituições frágeis, estruturas débiles de atraso econômico? Como consolidar a democracia em los países pobres? Em nossos países, os ventos de liberdade soplavam esperanças mucho mais alá de nossas possibilidades. As hipotecas da história limitam sempre o tempo que se governa. Nadie governa o tempo em que governamos. A transição é assim, a mais difícil de todas as etapas políticas para administrar-se. Exige uma postura de renúncia total e de humildade. Exige experiência. Possui um alto preço político. A primeira lei da transição, recuerda, Sanguinetti, é sobreviver. Conduzir representa sempre um grande risco. Sanguinetti também viveu essas agruras. Sofreu, lutou contra injustiças, sempre guiado por el sentimento maior de la misión de la historia, le entregara era maior que los óbices. Resistir a todas as resistências, hacer um pacto aberto para todos, empezando por la sociedad civil en todos sus segmentos. É mais fácil cicatrizar heridas e trabalhar para unir o país por la anistia e lutar por ela, cuja construção está ligada ao mais difícil ensinamento cristão: perdoar a los inimigos. O poder político é a síntese de todos os poderes, e dentro de esta síntese está o poder militar. O êxito da transição brasileira se deve ao hecho de que foi realizada sem revanchismos. Passada a tempestade del muy difícil período de la transición, llegan los logros que ya no son nuestros, que estávamos al timón. Gobernar es siempre sembrar sin ahorros para la cosecha. Brasil es hoy una de las grandes democracias del mundo, con 134 millones de eleitores. Sus instituciones están consolidadas. Brasil llega a los 120 años de la República en 2009 y encierra un ciclo de su evolución política. Pasamos por los gobiernos de las élites agrarias, por las élites industriales y por la clase media, por los militares. Hoy
Brasil es gobernado por un político que nació del proletariado y en él prosperó. Estamos orgulhosos del desempeño del presidente Lula, presencia extraordinaria de liderazgo y de capacidad política. Tenemos no solamente instituciones sólidas, pero también una sociedad verdaderamente democrática y el presidente Lula es su símbolo. Por artificialismo o inducción, a lo largo de la historia, nuestros ojos miraban siempre hacia el hemisferio norte. Nos llamábamos hermanos, pero vivíamos en una danza de espaldas uno a los otros. Y tengo que confesar que si la presencia del gobierno de Sanguinetti en Uruguay y de Alfonsín en Argentina, sería posible pensar en la integración del Cono Sur. Alfonsín, con visión de estadista, firmó los acuerdos básicos que se desdobraron en la construcción política que hoy es el Mercosur y al error América del Sur de la competencia nuclear. La historia prepara a los hombres, prepara a sus hombres. El Uruguay estaba con Julio María Sanguinetti, gran estadista, intelectual e historiador, con gran sensibilidad política. Fue él quien aceptó y bendijo los encuentros de noviazgo y matrimonio en la construcción de la aproximación entre Argentina y Brasil. Tengo por su figura humana y política una admiración y gratitud que se extiende por el orgullo de transformarme con afecto en su amigo, gran amigo y hermano. Sanguinetti, extraordinario hombre público. Sin embargo, de mi julgamento sobre él no se limita al lado personal. Sanguinetti, extraordinario, con grandes servicios prestados al continente, es un patrimonio de Uruguay. Con visibilidad y respeto internacional. Con el Mercosur hubo grande expansión del comercio entre nuestros países, que era del orden de $2.000 millones en 85 y pasó a más de $40.000 millones en 2008. Es un resultado extraordinario que no puede ser despreciado y que ya está incorporado a nuestras relaciones. Sé que el Mercosur es irreversible. Es el camino sin retorno. Los valores de nuestro comercio, que con la crisis internacional de 2009 sufrió fuerte retracción, hoy se recupera. El futuro del mundo no será de grandes o pequeños países, será de los que dominen tecnologías y tengan recursos humanos como Uruguay. Un espacio de todos, sin fronteras,
unidos por el dominio de la libertad y por el derecho a la felicidad. Al salir de esos 25 años, los más estables y prósperos de nuestra historia, Uruguay muestra que el sendero del desarrollo pasa por la democracia. Saludemos al Uruguay de hoy, en su paz, en su búsqueda de unión y de bienestar para su pueblo. Son 25 años de una gran victoria. Señor presidente José Mujica, leí con emoción en su discurso de toma de posesión sus palabras sobre el Mercosur, que me permito repetir ahora. ¡Ay, Mercosur! ¡Cuánto amor y cuánto enojo nos suscita! Solo déjeme afirmar que para nosotros el Mercosur es hasta que la muerte nos separe y esperamos una actitud recíproca de nuestros socios mayores. Quiero decirle, señor presidente, que puede contar con la parte de liderazgo que todavía ejerzo en la política brasileña, para que nuestra actitud sea crecientemente recíproca y positiva. Es unanimidad en Brasil la respuesta al llamamiento de vuestra excelencia, y el presidente Lula piensa lo mismo. He leído las críticas del canciller, el ministro Luis Almagro, contra las barreras no tarifarias, contra la política de incentivos que provoca distorsiones en la localización de inversiones, contra el doble cobro de la tarifa externa común, obstáculos para que Uruguay pueda aprovechar los beneficios de la integración en el marco de un proyecto incompleto como el Mercosur. Él tiene razón y mi solidaridad en sus reclamos. Y ese es nuestro gran problema, nuestro gran desafío. El Mercosur es todavía un proyecto incompleto y tuvo distorsiones que no estaban en la visión inicial de su creación. Invoco el testigo de Sanguinetti. En el caso europeo, como de resto en todos los procesos de integración, el dilema es siempre profundizar o alargar, pues en nuestro caso no tengo dudas, hay que profundizar, hay que refundar nuestras utopías. Debemos tener el valor político de avanzar sin cuestionamientos. Es esencial pensar en la construcción de una arquitectura política del Mercosur y en la expansión y en el fortalecimiento de las instituciones con sede en Montevideo. Ese camino repercutirá tanto en cada uno de nuestros países como en el relacionamiento de Sudamérica con el resto del mundo. Estoy de acuerdo con el presidente Mujica. Brasil, por ser mayor,
deve pagar o preço de seu tamanho e aceitar maiores sacrifícios, com vivas a assimilar as assimetrias. Não podemos pensar pequeno, involucrarmos em querelas estériles, entrar no embrolho de interesses menores, sejam políticos ou econômicos, como foram os reclamos contra as papeleiras. Agradeço a los organizadores de este ato conmemorativo de los 25 años de democracia en Uruguay la invitación a participar de él. Quiero encerrar estas palabras de la misma manera como encerré mi discurso aquí mismo en el año de 1985. Dije entonces, Uruguay es un país extraordinario que a lo largo de su historia afirmó sus valores propios, luchó por ellos, vivió con ellos y se impuso por la fuerza de su pueblo. Sus héroes, sus hombres públicos, sus tradiciones, sus escritores y artistas, sus políticos, crearon esta gran nación que, pequeña en tamaño, es inmensa por sus valores. Hoy, 25 años después, reverencio su pasado, su presente y ergo canciones de esperanzas sobre su futuro. Termino, señor presidente, plagiándolo. ¡Ay, Uruguay! ¡Cuánto amor y cuánta admiración tenemos por ti! Hasta que la muerte nos separe, nuestra amistad será eterna. Muchas gracias. Los invitamos a que tomen asiento. Para finalizar este acto, vamos primero a comunicarles que este ciclo va a continuar en el Salón de Fiestas de este mismo Palacio Legislativo el próximo martes 17 de agosto a las 19:30 horas con la mesa Reflexionando con los protagonistas a 25 años del cambio en paz. Y también el día 21 de septiembre, a las 19:30 horas, en la Casa del Partido Colorado, se presentará una exposición fotográfica y ese mismo día se realizará el lanzamiento de un sello postal alusivo a estas celebraciones por parte de la Dirección Nacional de Correos. Ahora sí, para finalizar el evento, le vamos a pedir al secretario general del Partido Colorado, el doctor Pedro Bordaberry, que haga entrega de los presentes a los invitados de los países hermanos, el diputado Ricardo Fonsín y el senador José Sarney. Say